Seguimos con esta serie, Cristología, la doctrina de Jesucristo. Y hoy en día, con el favor del Señor, vamos a terminar la porción que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. Las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. La semana pasada solamente pudimos llegar hasta la mitad del estudio. Y como un repaso, espero que sea un repaso breve, les recuerdo, hermanos, que es importante ver lo que dice las Escrituras acerca de este Mesías que había sido prometido desde el Antiguo Testamento, y es importante poder conectar a esas profecías del Antiguo Testamento, conectarlas con Jesús, el Hijo de Dios que vino a esta tierra, se humanó. Dijimos la semana pasada, hermanos, que Cristo significa Mesías, lo cual también significa ungido. La palabra Mesías viene del origen hebreo. Cristo es el equivalente a Mesías en hebreo, pero es el equivalente griego de Mesías, Cristo. Y pues obviamente ambos quieren decir ungido. El significado es ungido. Cuando vemos la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, estamos entendiendo que la palabra del Señor nos habla de ese ungido. Cuando vemos la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, estamos viendo que la palabra es ungido, o que es el equivalente griego de llamar al ungido. Ahora, hay una gran distinción entre la manera como el Antiguo Testamento usa la palabra Mesías a cómo lo usa en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay como 39 menciones del Mesías, pero una gran parte de esas menciones del Mesías en el Antiguo Testamento se refieren a reyes o sacerdotes. Si uno mira las referencias bíblicas, uno va a entender que eso no está hablando de una profecía del Mesías que vendría en el nombre de Jesús, sino que se refieren a esos reyes y sacerdotes. Pero sí vemos un par de referencias en el Antiguo Testamento que vamos a revisar, aparte de otras que vemos en el Antiguo Testamento. Uno está en Daniel 9:25, no lo vamos a leer, la semana pasada lo vimos. Si usted está apuntando, puede leer Daniel 9:25 o apuntar. El Salmo capítulo 2, el Salmo 2, versículo 2, también nos enseñan y hablan de ese ungido con referencia específica a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra Cristo dijimos que se encuentra más de 500 veces, hermanos. Y cada vez que en el Nuevo Testamento hay esa referencia a Cristo, o sea, al ungido, está refiriéndose directamente a Jesucristo. Y ejemplos de eso, un ejemplo nada más, lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 31. Habiendo establecido lo que quiere decir Mesías, ungido, les di al comienzo de la semana pasada una advertencia que especialmente esta porción del estudio parece un poquito como más académico que los otros, porque hay muchas citas también que vamos a estar dando. No vamos a poderlas leer todas, pero les voy a dar la referencia conforme vayamos avanzando en este estudio de las afirmaciones mesiánicas de Jesucristo. Le voy a estar dando las citas bíblicas para que usted las apunte y las pueda examinar en su casa. Lo primero que establecimos la semana pasada es que el Mesías es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, y vimos cómo el protoevangelio, que así se le menciona a Génesis 3:15, nos habla de esa simiente que vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente heriría la simiente de la mujer en el calcañar, o en el ¿cuál es el otro nombre? En el talón. Gracias, hermano. En el talón. Vemos también que Mateo capítulo 1, versículo 16 y versículo 18 nos habla que Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El versículo 18 nos enseña cómo el nacimiento de Jesucristo fue que su madre María estaba comprometida para casarse con José. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Se halló. Entonces, en ese momento María cae
en ciertos rumores, en ciertas lenguas, en ciertas personas, cae como en descrédito. Porque una mujer que se suponía tenía que llegar pura, virgen al matrimonio, se encuentra de que antes que hubiese concebido o se hubiese consumado más bien el matrimonio, se dio la noticia de que ella estaba embarazada. Es por eso, hermanos, que Mateo capítulo 1 vemos que destaca la genealogía de Jesús por la línea de José. Pero decimos que Lucas capítulo 3 destaca la genealogía de Jesús por la línea de María. Después de que salgamos del estudio y salgamos de la transmisión, vamos a abordar esa pregunta que se hizo la semana pasada para confirmar cómo es que Lucas capítulo 3 nos destaca la genealogía de Jesús por línea de María. Pero lo que quiero decir es que ese descrédito en la que cayó esta María, vemos incluso que se menciona brevemente en Lucas capítulo 3, donde dice el que se suponía que era hijo de José. Amén. Vamos a leer eso y vamos a verlo más en detalle más adelante. Como un punto número 2, vimos que el Mesías es la simiente de Abraham. Tenía que ser el Mesías descendiente de Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 y también versículo 7, donde se le dio a Abraham su promesa. Le dijo que se saliera de su tierra y de su parentela, y él lo iba a llevar a un lugar que ni siquiera le dijo a dónde era. Simplemente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Eso es por eso que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, y se le dice que iba a bendecir lo iba a bendecir a él, que iba a engrandecer su tierra, y él sería de bendición. La simiente de Abraham sería de bendición. Y dígame si Jesús no es bendición para nosotros. Si Jesús estuviéramos en destino a la muerte, una muerte, una separación de Dios por toda la eternidad, pero nos vemos que esta promesa se le da a Abraham. El Mesías sería de la simiente de Abraham. Es por eso, hermanos, que Mateo capítulo 1, que menciona la genealogía de acuerdo a José, quien era el padre legal de Jesús, no era padre biológico, pero era el padre legal, tenía las mismas responsabilidades sobre Jesús, siendo que él lo había tomado bajo la porción legal. Vemos cómo Mateo 1:1 menciona que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo lleva para atrás a Abraham, y usted puede ver un poquito más de detalle de eso en Gálatas capítulo 3, 8, versículos 14 y versículos 16. Como tercer punto, vimos que el Mesías es de la simiente de Isaac. Y mencionamos que aunque Abraham tuvo primeramente a Ismael como hijo, no viene la simiente de parte de Ismael, sino que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Usted ha escuchado eso en las escrituras, verdad? ¿O ha escuchado la predicación cuando se dice que era el hijo de la promesa? Porque de allí descendía la promesa, a través de esa línea descendía esa promesa de la cual vendría Jesucristo. Jesucristo viene de la línea de Ismael. Hay hermanos del pueblo de Israel el día de hoy que han descendido, pueblos que han descendido de parte de Ismael, que hoy en día no se llevan con sus hermanos, sus parientes, que son los israelitas. Pero Isaac fue el hijo de la promesa. Usted lo puede leer también en Hebreos capítulo 11. Como cuarto punto, dijimos que el Mesías es de la línea de Jacob. Otro ejemplo de cómo no vino del primogénito la línea. Dios es el que escoge, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, hermanos, claramente que Él aborreció a Esaú y escogió a Jacob. Y aborrecer es simplemente no lo escogió a él, sino que no escogió a Esaú, sino que escogió a Jacob. Siendo Esaú el primogénito, Dios lo hace a un lado, porque Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. ¿Y quién de nosotros vamos a pararnos delante de Dios y decirle: no fue correcto lo que hiciste, Dios?
sino que Él es soberano, Él tiene autoridad y Él puede hacer como Él quiere. Vemos esto del Mesías que vendría de la línea de Jacob en Números capítulo 24. Usted lo puede apuntar y leerlo después, versículos 17 al 19. También vimos la semana pasada que el Mesías es de la tribu, de la tribu de Judá. Eso lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10, donde dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. El cetro, o sea, el cetro simboliza autoridad divina, realeza, simboliza justicia. Eso nos está diciendo que esta simiente, esta promesa vendría por la tribu de Judá. Lo puede leer usted en Génesis 49, 10. También Mateo capítulo 1 versículo 2 dice que Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Ahí cuando viene explicando la genealogía. Hebreos capítulo 7 también le da más claridad sobre eso. El Mesías es de la familia de Isaí. Isaías capítulo 11 lo dice, Romanos capítulo 15 lo dice. También dijimos y vimos cómo en las escrituras el Mesías vendría de la casa de David. De todos los 8 hijos que tuvo Isaí, la promesa descendió por la casa de David, el número 8, el hijo número 8 de Isaí. Usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 16, lo puede leer en 2 Samuel capítulo 7, Salmos 89, Salmos 132, Mateo 1, para los que están apuntando, Romanos 1, 3, Apocalipsis 5, versículo 5, Apocalipsis 22, 16. Cada uno de esos versículos nos enseñan que David vendría de la línea, que Jesús vendría de la línea de David, de la descendencia de David. También vimos, hermanos, que la línea de la descendencia vendría a través de uno de los hijos de David llamado Salomón. Usted lo puede leer eso en 1 de Crónicas capítulo 22. El Mesías nacería en la ciudad de Belén, Miqueas capítulo 5:2, Mateo capítulo 2, versículos 1 al 8, Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Es un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Ahora entramos a territorio nuevo. El Mesías, hermanos, es necesario que nosotros lo conozcamos y que nosotros podamos saber lo que la Biblia dice acerca del Mesías. Porque si no sabemos, hermanos, y no podemos defender eso, podrán venir otras corrientes de religión a decirnos que el Mesías venía por otras fuentes o de otro lugar y uno no saber cómo defenderlo. El Mesías nacería de una virgen. El Mesías nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice así: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y el Nuevo Testamento nos dice y nos aclara que Emmanuel quiere decir ¿qué? Dios con nosotros, así es. Y la palabra del Señor nos aclara claramente, válgase la redundancia, que Jesús es ¿qué? Es Dios. Jesús es Dios, y porque Jesús es Dios, Dios estaba con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No era porque fue y ya no es, sino que fue desde el principio, siempre este Verbo fue Dios. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1 nos dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Amén. Ese Verbo que habitó entre nosotros se llama Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces esa profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 se cumplió en el Nuevo Testamento. Hermanos, de 300 profecías que se dijeron acerca de Jesús, Jesús las cumplió en su vida aquí en la tierra. Eso es asombroso. Si usted es un estudiante de estadística, usted se va a dar cuenta la gran
imposibilidad prácticamente de que una persona hubiese podido cumplir esas profecías, ese número de profecías en 3 años de ministerio aquí en la tierra, y aparte antes, por ejemplo, en esta profecía de que nacería de una virgen. Vemos esta profecía que se cumplió en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Entonces estamos viendo cosas que se dijeron del Mesías que luego se cumplen en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso le estoy casi siempre dando una cita del Antiguo Testamento y luego le estoy dando la referencia del Nuevo Testamento que cumple esa profecía. También, hermanos, número 11, el Mesías vendría mientras el segundo templo aún está en pie. Malaquías capítulo 3, versículo 1 nos habla de eso. Nos habla que el Señor vendría a su templo. Dice así: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces ese Mesías llegó, y llegó o no llegó durante el tiempo del segundo templo. En el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande casi renueva todo el templo que se había construido en el tiempo de Esdras y Nehemías. Pero en ese año, 19 años antes de que Jesús viniera a este mundo, Herodes el Grande derrumba mucho de los muros, mucho de las paredes, y él las reconstruye. Pero aún así ese segundo templo no fue, como quien dice, destruido como fue destruido en el año 70 después de Cristo, sino que todavía se le consideraba, por ser una renovación, se le consideraba todavía el segundo templo, y Jesús llegó en ese tiempo. Todos los que hemos estado aquí a través del libro de Marcos hemos visto cómo el Señor dentro del templo discutía con diferentes religiosos, diferentes temas que cuando querían ellos hacerle caer para encontrar falla en él y acusarle. Eso todo sucedió durante este segundo templo. También, hermanos, vemos en las Escrituras que el Mesías sería cortado o se le daría muerte antes de que este segundo templo fuese destruido. Y esa profecía la cumplió Jesucristo. Si vamos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, quiero leerlo juntamente con ustedes. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber, dice el versículo 25, y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el ungido, el príncipe ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas semanas obviamente son grupos de 7 años cada semana. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Hermanos, es impresionante cómo la Escritura, si vamos y contamos el tiempo que transcurrió desde las profecías de Daniel hasta la venida de Jesucristo, no pasaron ese número de semanas en términos de semanas de días, pero si vemos esas semanas y contamos todos los años, que cada semana representa 7 años, todo se cumple a el momento que indicaba la profecía. El versículo 26 dice: después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No sé si se fijó, en el versículo 25 habla del Mesías príncipe, con M, Mesías, M mayúscula y con P mayúscula. Está hablando del Mesías Jesucristo. Pero en este versículo 26 habla que después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, ahora habla de un príncipe con P minúscula, porque está hablando de un rey que iba a venir, iba a destruir la ciudad y iba a destruir el santuario. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Todo se cumple.
Jesucristo vino durante el periodo del segundo templo y antes de que el segundo templo fuese destruido, como lo dictaba el Antiguo Testamento, la profecía. Después fue destruido el santuario. Dice, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Dice el versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Este último versículo 27 nos está hablando de esa última semana que está por cumplirse. Esa semana son 7 años que hará pacto, dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Así dice, ¿verdad? O sea, por 7 años. Pero a la mitad de esa semana, a la mitad de esos 7 años, pondrá fin al sacrificio. Él va a poner un fin a esa religiosidad de los judíos que estarán en ese tercer futuro templo que existirá. Pondrá fin, y todas las escrituras, hermanos, se cumplen. Y vemos cómo el Mesías, príncipe, el Jesucristo, vendría y sería muerto antes de que este templo fuese destruido, como fue destruido en el 70 después de Cristo. Número 13, el Mesías será un profeta. ¿Jesucristo fue un profeta o no fue profeta? Fue un profeta. Jesucristo fue un profeta. ¿Qué quiere decir profeta, hermanos? ¿Qué quiere decir profeta? Estamos en el momento interactivo del estudio. ¿Mande? El que habla en el nombre de Dios. Un profeta, los profetas que vemos en el tiempo de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, hablaban palabra de Dios. Y las escrituras nos hablan de profetas también en el Nuevo Testamento. Sus discípulos, los apóstoles, se les menciona también como profetas, porque ellos hablaron esa palabra que después quedó registrada en la Biblia que tenemos enfrente de nosotros. Es palabra de Dios esto que estamos viendo. ¿Usted quiere ver cómo el Mesías sería un profeta? Puede ir al Deuteronomio 18:18. No lo vamos a leer. Podemos ver también Lucas capítulo 4 y Lucas capítulo 7, donde nos enseñan cómo Jesús fue profeta. E incluso en Hechos capítulo 3, versículos 19 al 24, se le nombra a Jesús profeta. Número 14, hermanos, el Mesías sería un sacerdote. Así lo vemos en Salmos 118, en Hebreos capítulo 3, varios capítulos de Hebreos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, todos esos. Pero quiero que vayamos a Hebreos 7:26 para leer un pasaje de cómo el Mesías es sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando existía el tabernáculo y después el templo, ¿verdad? El tabernáculo era una tienda que era movible, se levantaba y había personas asignadas a levantar el tabernáculo cuando el pueblo de Dios se movía de un lugar a otro, cuando iban navegando por el desierto. Pero el tabernáculo y el templo, después cuando fue construida un edificio permanente que ya no era una tienda, estaba compuesto de 3 áreas. Una área era el área del tabernáculo y más adentro estaba el lugar santo y más adentro estaba el lugar que se le llamaba el lugar santísimo. Hoy en día no podemos asignar eso a esta estructura, porque esto no es un templo, hermanos. Sabemos que el templo somos nosotros ahora, el Espíritu Santo vive con nosotros. Pero si este fuera un templo, allá afuera, antes de entrar, sería el lugar del atrio. Aquí, en el área donde están sentados ustedes, sería el lugar santo, y el lugar acá enfrente sería el lugar santísimo. Hoy en día hay conceptos religiosos que diferentes iglesias usan y miran este lugar como el lugar santísimo, ¿verdad? Y la plataforma como un lugar santísimo. Este lugar es un lugar común y corriente hoy en día. Ahora, quiero especificar que lo que se hace acá al frente es santo, ¿verdad? Este lugar no es el lugar santísimo, pero
se está ministrando delante de un Dios que es santo, y por lo cual tenemos nosotros que abordar esto de una manera reverente, ¿verdad? Entonces, el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina. Y en esa cortina, hermanos, dividía el lugar santo del santísimo. Y pasando esa cortina, no se pasaba, nadie pasaba más que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Había una sola persona que era el sumo sacerdote que podía pasar esa cortina. Y en este lugar, hermanos, detrás de esa cortina estaba lo que se llamaba el arca del pacto. El arca del pacto, que fue diseñada por Dios. Dios le dio el diseño a Moisés, fue construida en ese tiempo. Y esa arca de pacto era colocada en este lugar santísimo. El sumo sacerdote, cuando entraba a ofrecer en este lugar santísimo, él en su vestimenta traía unas campanitas. Y traía un cordón o un lazo, una soga amarrada a él. Porque, hermanos, si este sumo sacerdote entraba de una manera indigna, una manera en la que él no se había santificado de acuerdo a los mandamientos de Dios, él caía muerto dentro de este lugar santísimo. Y los sacerdotes no podían correr o buscarlo adentro del lugar santísimo, porque si entraban ellos, caían muertos también. Entonces, por eso, mientras que andaba oficiando el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, esas campanitas iban moviéndose y hacían ruido. Ya cuando no se oían las campanitas, era porque había sucedido algo terrible al sumo sacerdote, y ya con ese lazo con el que lo tenían amarrado, lo sacaban para afuera del lugar santo. Ese velo, esa cortina que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo, el libro de Hebreos lo compara a al cuerpo, a la carne del Señor Jesucristo. Como en el momento cuando Él muere, ese velo es partido, como su cuerpo, su carne fue partida. Entonces, ese sumo sacerdote solamente entraba una vez al año a este lugar. Pero, ¿cuántos años han existido, hermanos? En todo el tiempo, en toda la historia. Muchísimos, miles de años, ¿verdad? Quiere decir que no solamente entraba una sola vez, sino que entraba cada año, tenía que entrar para ofrecer por sus pecados y los pecados del pueblo. Pero fíjese lo que Hebreos dice, hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote. Es maravilloso, hermanos. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y lo describe como santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo fue santo y es santo. Jesucristo fue y es inocente. Jesucristo es inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Versículo 27 dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes. Ahora está refiriéndose a aquellos sumos sacerdotes que entraban con las campanitas y con el lazo amarrado para por si acaso se caían muertos. Dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo ¿cuántas veces? Una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Qué maravilloso que Jesucristo fue no solamente el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, sino que Él mismo fue el sacrificio que ofreció. Fue el sacrificio y fue el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio. Dice el 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres que son ¿qué? Entiéndase, pecadores, hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo con H mayúscula, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este:
tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿En dónde está Jesús en este momento? ¿En dónde está el Hijo, el sumo sacerdote? Sentado a la diestra. A la diestra. Y ese sumo sacerdote, hermanos, también nos dice las Escrituras que intercede por nosotros día tras día. En todo momento está intercediendo por nosotros. ¿Quién necesita que interceda a Jesús por usted? Todos nosotros. Necesitamos, hermanos, y gracias a Dios por este sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Ya no está ofreciéndose como sacrificio. Ya no tiene que Él una sola vez ofreció por siempre. No hay necesidad de que haya sacrificio tras sacrificio. Es por eso que consideramos y vemos un poquito mal dicho o mal aplicado lo que la Iglesia Católica hace. La Iglesia Católica tiene misas continuamente. Y la palabra misa viene de esa raíz sacrificio. Como que sacrifican, como que vuelven a hacer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Y no, Jesús se sacrificó una sola vez, se entregó, se ofreció una vez por siempre. Damos gloria al Señor, amén. Por eso. El Mesías sería un juez también, número 15. Usted lo puede ver en muchos versículos de Salmos, capítulos, perdón, diferentes salmos, Salmo 50, voy despacio, Salmo 67, Salmos 72, Salmos 75, Salmos 82, también el 97 y el 98, y hay muchos más, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo 98, versículo 9. Dice, delante del Señor pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. ¿Ya vino Jesús a juzgar al mundo? No, pero ya viene. Pero ya viene. Mateo 25, versículos 31 y 32. Puede usted ver esa referencia también. Pero leamos Juan 5:22. Estamos viendo el Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento dijo sobre el Mesías, cómo sería un juez. ¿Y qué dice Juan 5:22? Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo. Todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Otra referencia, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Pero lea conmigo Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. O sea, hermanos, que la primera vez que Jesús vino a la tierra, cuando nació a través de una virgen llamada María, que dicho sea de paso, esa virgen que era virgen, después de Jesús nacer, después, no antes, después de Jesús nacer, esa virgen vivió una vida conyugal común y corriente con su esposo José. Tienen más hijos y tienen hijas. Ninguna hija, se mencionan los hijos, pero no se dan los nombres de ninguna hija, pero sí se dan nombres de hijos en las Escrituras, que eran hermanos de Jesús. Y estos hermanos de Jesús eran hermanos de sangre, podemos llamarles medios hermanos porque los hijos de José era el padre biológico, pero Jesús no fue hijo biológico de José, por eso les llamamos medios hermanos a los otros hijos de María, pero que eran hijos biológicos de José, ¿verdad? ¿Vamos entendiendo? Esos hijos eran hermanos de José y algunas personas dicen, pues sí, eran hermanos así como tú y yo somos hermanos. Es un hermano espiritual. Si ese fuera el caso, si estos hermanos que la Biblia menciona de Jesús fueran hermanos espirituales, entonces no diría lo que la palabra del Señor dice acerca de esos hermanos. Dice que ni ellos creían en Jesús. Entonces no eran hermanos espirituales, eran hermanos en sangre, hijos de María y de José,
medios hermanos de Jesús. La primera vez que Jesús vino como cordero inmolado, no abrió su boca, no se defiende. Eso lo vamos a ver este próximo domingo cuando veamos el libro de Marcos capítulo 15, el primer mensaje del capítulo 15. Él no abrió su boca. Entonces vino de una manera diferente, hermanos. Vino a extender misericordia, no siendo culpable de nada. Él ofrece su vida en la cruz de Calvario para morir como un sacrificio sustitutorio, el morir en nuestro lugar, en morir en el lugar de todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. O sea, Él murió y su muerte tiene el potencial de poder salvar a todos, pero solamente serán salvos aquellos que pongan su fe en Jesús. Ese fue el Jesús que vino primeramente, pero vendrá de nuevo. Y cuando hablamos de la segunda venida del Señor, no estamos hablando del rapto. Estamos hablando de cuando Él volverá a esta tierra. Y Él volverá, hermanos, como un juez justo. Todo ojo le verá. La primera vez lo vieron un grupo de personas, y ese grupo de personas que tenían que haber reconocido, especialmente los líderes religiosos, que tuvieron que haber reconocido las profecías del Antiguo Testamento. Ellos conocían muy bien las profecías, y al ver a Jesús hubieran de haber dicho: este es del que habla las Escrituras. La primera vez vino y fue rechazado, pero este mismo Jesús regresará un día. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en ese momento, hermanos, Él vendrá a ejecutar juicio sobre todos aquellos que hoy en día han dicho: esos cristianos son locos. Esa Biblia que ellos leen y que estudian está llena de puras contradicciones, puras mentiras. Y no, la palabra del Señor es confiable. Y no me quiero meter en eso porque sabemos cómo hemos comprobado que la palabra del Señor es confiable, es veraz, es infalible, inerrante. Podemos confiar en ella. Y el tiempo lo ha comprobado que es una palabra que podemos confiar. Esta palabra, muchos la han rechazado y dicen: no creo yo en eso. Y dicen: fueron hombres los que escribieron eso. No fue, pero sí, obviamente no vamos a negar, fueron hombres, instrumentos de Dios, que Dios usó para escribir la palabra, pero fueron palabras inspiradas por Dios. ¿Cómo sabemos? Porque toda la palabra tiene una coordinación, o encaja perfectamente, no se contradice. Y muchas otras, pero no quiero entrar en eso ahorita. Muchas otras razones. Entonces, el Señor Jesucristo regresará un día como juez de todas aquellas personas que lo rechazaron a Él. ¿En qué lado estás tú? ¿Eres de aquellos que, aunque no lo han visto, creíste? Y dice las Escrituras: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿O eres de aquellos que has escuchado vez tras vez la palabra y sigues rechazando, diciendo: fábulas, no es verdad? El Mesías sería rey, hermanos. Salmos capítulo 2 y Salmos capítulo 24. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y ¿qué? Montado sobre ¿qué? Un asno, en un pollino, hijo de asna. Y eso lo vemos cumplirse en Mateo capítulo 21 versículos 4 al 11. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga.
Entonces fueron los discípulos, hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. El rey había llegado a Jerusalén en esa semana antes que se celebraba la Pascua. Toda la gente, había una algarabía, toda la gente estaba emocionada, pero unos días después, el día jueves, el día viernes por la mañana, bien temprano, gritaban: crucifícale, crucifícale. Puedes también leer Juan 12, Juan 18 y Juan 19. 1 Timoteo 6 y Apocalipsis 11, versículo 15. Son solamente unas pocas citas, hermanos, de cómo el Señor Jesús es mencionado como el Mesías Rey. Ya vamos terminando esta noche. El Mesías hará milagros de sanidad física y espiritual. ¿Dónde vemos esto? Vaya conmigo a Isaías capítulo 35. Versículo 4 dicen: digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Hermanos, aquí hay menciones de cómo los ojos de los ciegos se iban a abrir, los oídos de los ciegos se iban a empezar a funcionar y los oídos de los sordos se destaparán. Dice: y el cojo entonces saltará como un ciervo, la lengua del que era mudo cantará o gritará de júbilo. Entonces estamos viendo aquí algo que parece un milagro físico, de una sanidad física. Si vamos también a Isaías capítulo 53, versículo 4, vemos cómo se menciona. Incluso, ¿por qué no vamos ahí? No lo tengo en la pantalla, pero Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado. Está diciendo que llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Yo tengo la convicción, hermanos, que Isaías capítulo 35 e Isaías capítulo 53 están hablando de esa sanidad espiritual que el Señor hizo. Cuando el Señor vino y nos sanó de nuestra enfermedad que teníamos. ¿Cuál es la peor enfermedad, hermanos? La peor enfermedad, mire, si usted tiene cáncer, el cáncer se lo lleva a lo mejor en unos años si la quimioterapia o cualquier otro tratamiento no le ayuda y le extiende un poquito la vida. Se lo lleva. Si usted tiene otras enfermedades también, las enfermedades se lo van a llevar, ¿verdad? Pero hay una enfermedad que posiblemente no te corte la vida como te la corta el cáncer, pero te la corta peor, de una manera peor. Porque un cristiano que ha puesto su fe en Jesús muere de cáncer, ¿a dónde va? Ausente del cuerpo, nos enseña Pablo, es estar presente con el Señor. Pero una persona que muere con la enfermedad del pecado, ¿a dónde va? Puede tener 100 años de vida aquí en la tierra, pero si muere en pecado, tiene una eternidad en el infierno. En el infierno, hermanos. ¿Qué es lo que le dice la Biblia? La Biblia no habla de purgatorio, la Biblia no habla de eso. No hay lugar de espera. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido que el hombre muera solamente una vez y después de eso el juicio.
Ya no hay una segunda oportunidad. Yo no puedo hacer servicios y misas, pagar para sacar a mi ser querido del purgatorio para que llegue al cielo. Eso no está en la Biblia. Y la Biblia es nuestra fuente de verdad. El que muere sin Cristo, directamente al infierno. Aunque haya vivido 100 años aquí, se va. Pero el Señor Jesucristo llegó a limpiarnos, a salvarnos, a sanarnos de la enfermedad del pecado del corazón. ¿Lo creemos así? Amén. Ahora, habiendo dicho eso, Mateo usa esta profecía de sanidad espiritual para conectar a Jesús con ese Mesías que había sido profetizado. Mateo lo conecta con la sanidad física para comprobar que Él era el Mesías. ¿Quiere leerlo usted conmigo? No va a estar en la pantalla, pero vayamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a ver los versículos 16 y 17. Mateo 8, versículos 16 y 17 dicen así: y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Y dice el versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Eso es una cita de Isaías capítulo 53, versículo 4. O sea, hermanos, aunque yo tengo la convicción que Isaías 35, Isaías 53, que si se fijan es el nombre nomás invertido, el 35 y el 53. Yo tengo la convicción que eso se está hablando de una sanidad espiritual, de esa enfermedad del pecado del corazón. Aún así, Mateo usa esta profecía de sanidad espiritual para conectarla con la sanidad física que Jesucristo obró en diferentes personas y para así comprobar que Él era el Mesías. Bien. La penúltima, hermanos, número 18. El Mesías nos salvará de nuestros pecados. Y creo que ya lo mencionamos, Isaías 53, también el 43, Isaías 43 habla de esto, Isaías 44 y 45. Entonces, lo repito, Isaías 43, Isaías 44, 45 y el 53, esos capítulos. Y por último, el Mesías resucitaría de entre los muertos. Nos dice el Salmos 16, versículos 8 al 10. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra. En otras versiones dice, vea corrupción. Amén. Jesucristo estuvo muerto. El Hijo estuvo vivo siempre, ¿verdad? El Hijo no dejó de existir. Pero el cuerpo de Jesús murió. ¿Cuántos tiempo? 3 días. Y al tercer día, así como lo dijo Él, resucitó. Incluso todavía no estaba en estado de descomposición. Él muere un viernes ya tarde, tanto que ni siquiera las mujeres tuvieron oportunidad de ungir su cuerpo. Y ese proceso de ungir un cuerpo en el tiempo en esta cultura era para contrarrestar esos olores de un cuerpo en descomposición. Pero muy temprano el domingo en la mañana, las mujeres van rumbo a el sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Pero por la gracia y la misericordia y la obra de Dios, encuentran la tumba vacía. Amén. Gloria al Señor por eso. Hechos 2 y 1 Corintios también nos hablan de la resurrección de Jesucristo. Ese Jesús, hermanos, el Hijo de Dios que preexistió, que creó todo lo que existe, que es Dios mismo, ese es nuestro Mesías, el ungido, el Cristo.
No solo fue Mesías para los judíos, hermanos, sino que también fue el ungido que nos rescató a nosotros, los gentiles, que en arrepentimiento hemos venido a Él. Nos salvó a nosotros. Gloria al Señor por eso. Le damos gracias al Señor por su palabra y cómo su palabra nos enseña que Él fue ese Mesías que estaban esperando los judíos, que lamentablemente los judíos no lo aceptaron. A los suyos vino, dice las Escrituras, y los suyos le rechazaron y no le recibieron, ¿verdad? Pero a los que, ¿qué? A los que han creído en su nombre se les ha dado la potestad, o sea, el poder, la posibilidad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Damos gloria al Señor por ello? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque podemos entender a través de las Escrituras que tú eres el Mesías que fue profetizado, que vino a través de ese nacimiento usando ese vaso de la Virgen María, Señor, para traer a tu Hijo, para traer salvación a este mundo. Y Señor, te damos gracias porque nos has dado a nosotros la oportunidad de conocerte, de poner nuestra fe en ti, de venir en arrepentimiento a ti. Y sabemos, Señor, que tenemos un destino eterno en el cielo por tu gracia y para tu gloria, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.